Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mis amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo ha ido su día? ¿Cómo está yendo su día, no? Pues aquí ya cayeron las sombras, se acabó prácticamente la jornada y yo también ya terminé de hacer lo que tenía que hacer, así que puedo retirarme a descansar, pero antes de hacerlo, pues tengo la cita con este espacio, ¿no? Con este cruce de caminos que, por cierto, le agradezco a Javier y a Carla que me pusieron ahí en su página la chicharra. eh, y me pusieron en un lugar muy visible. Así que cualquier persona que entre ahí a la chicharra, lo primero que va a ver es mi carota ahí, ¿no? Así que les ofrezco una disculpa por ello. Bueno, fíjense que hay un cuento de Don Edmundo Valadez que se llama El extraño. Don Edmundo Valadez es un escritor mexicano de importancia indiscutible en el mundo de las letras en el país y también en el continente, ¿no? En general, en el universo de las letras hispánicas. Don Edmundo Valadez es visible sobre todo por el impulso que le dio al género del cuento. Él fundó una revista que se llamaba precisamente así, El Cuento. Y él es el autor de un cuento muy conocido que me parece incluso recordar que algún fragmento por ahí estaba en alguno de los libros de texto, ¿no? Que quienes cursamos la educación básica en México, pues hace ya 30 años o más, eh, pues tuvimos en nuestras manos. Entonces, en uno de estos libros me parece recordar que algún fragmento de La muerte tiene permiso, que es el nombre de este cuento, digo que es muy famoso, pues por ahí lo leímos, ¿no? Mm, pues bien, este señor que nació en Guaymas, México, en Guaymas, Sonora, México, donde nací yo también, tiene este cuento que se llama El extraño. Y este cuento es muy interesante porque resulta que hay un personaje, ¿no? Es un personaje que regresa a su lugar de origen, que no mencionan con un nombre específico, simplemente lo conocen como el puerto. Y entonces llega el personaje al puerto. Hace mucho que lo he leído varias veces, pues, pero no recuerdo. Me parece recordar que está escrito en primera persona. Entonces, este personaje regresa y entonces se dirige ahí al callejón, ¿no? Que es el lugar donde nació él. Y entonces empieza a describir lo que ve, ¿no? Y se preocupa mucho porque no se preocupa, miento, se sorprende mucho, esa es la palabra, se sorprende mucho porque todo le parece como muy chiquito, ¿no? Entonces, lo que todos hemos vivido, ¿no? Que comparamos la realidad con nuestras memorias y nos damos cuenta que la memoria inflama las cosas, es como una lente de aumento, una lupa. Y entonces dice, qué pequeño está todo, me siento hasta atrapado aquí en esta calle. Y entonces empieza a observar los balcones del segundo piso de una casa muy vieja, una casa decimonónica. Y entonces sucede que observa las rejas, ¿no? Las rejas del balcón. Y entonces se ríe porque este objeto, las rejas, le sirven como catapulta, ¿no? Como máquina del tiempo. Y entonces dice, ay, ahí se atoró fulano. Un vecinito de él, pues, ¿no? Que cuando era niño, como son todos los niños, ¿no? Andan haciendo ahí cosas indebidas. Entonces este chamaco metió la cabeza y ya no la pudo sacar. Y entonces empezó a pegar berridos ahí como coche atrapado, pues, ¿no? Nunca mejor dicho. Y se rió. Y entonces se empezó a recordar con cierta alegría, ¿no? Ahí la calle donde él había nacido y donde él había crecido. Y entonces de pronto observa un niño. Y entonces ahí es un momento crítico, ¿no? Es un momento de clímax, de mucha intensidad. Observe, ve al niño y el niño voltea y se quedan viendo así los dos. Y se reconocen.
Se reconocen. ¿Por qué? Porque el niño era él mismo, pues. Pero cuando era chiquillo. Y entonces el niño, el niño, ¿no? Su versión infantil viene y le empieza a pegar una regañina, pues. ¿No? Y le dice, ¿tú qué estás buscando aquí? Tú ya no perteneces aquí. Esto ya no es tuyo. Vámonos. Lárgate de aquí. Y entonces se queda, el yo adulto se queda todo asustado, pues lo acaban de pegar una embarrada. Y le dice después el yo niño, mira, le dice, tú te acordarás, jugábamos aquí al béisbol, ahí. Luego, correteábamos, correteábamos perros. Luego, jugábamos, andábamos haciendo diabluras aquí por el barrio. Luego nos íbamos allá al muro, a la playa, al mar, a bañarnos ahí, bichis. Y luego, platicábamos con los pescadores. Y ya cansadísimos llegábamos a la casa y a dormir. Lo tenías todo. Tenías la libertad. Eras libre. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Me traicionaste. Corriste a ponerte unos pantalones, un saco, un sombrero. Y le dice a ponerte unos grilletes burocráticos. Lo tenías todo. Todo. Y lo cambiaste por un plato de lentejas, pues por nada. Y ya no me acuerdo cómo termina el cuento, ¿no? Obviamente el don Edmundo, pues hay un elemento biográfico muy grande, ¿no? En esta historia. Y evidentemente yo también me identifico mucho con este cuento. Porque cuando regreso no solamente a Sonora, sino a México, que es mi país, si es que esto significa algo, ¿no? Pero es innegable que pues por cuestiones culturales, por cuestiones de lengua y por mi historia propia, pues, ¿no? Puedo decir con legitimidad que es mi país. Bueno, cuando regreso ahí, de pronto me siento un extraño, ¿no? Como Valadez. Un extraño, un desplazado, un personaje rulfiano, ¿no? Un personaje que está ahí, pero que no pertenece y que no tiene un lugar ahí. No tiene un espacio propio, ¿no? Sino que está como suspendido unos cuantos centímetros sobre el suelo y todo lo que ve y toca y todo lo que lo rodea es una especie de simulación. ¿Ya? Borges decía, Jorge Luis Borges, el escritor argentino, decía que uno no extrañaba lugares, sino tiempos. Es decir, uno extraña los lugares en virtud del tiempo que vivió ahí. Y eso es verdad, tal vez yo me aferro a esta idea borgiana o borgesiana, tratando de explicar esta sensación de ruptura radical, de herida incurable. Entonces, en el cuento, pues el pobre hombre ahí se regresa todo regañado a su oficina, ¿no? A su oficina. Esto, en el caso de Sonora, debe ser todavía, creo yo, más intenso porque en Sonora la sociedad es algo feudal, ¿no? Y la tierra tiene un valor añadido. Entonces la gente piensa que lo que pisa con los zapatos tiene un valor trascendente, son seres telúricos, ¿ya? Y entonces a esto le llaman arraigo.
como si las personas fuéramos árboles, ¿no? De ahí viene la palabra arraigo, raíz. Entonces es bien común que las personas nazcan, crezcan y vivan toda su vida en el mismo lugar, en la misma ciudad, en la misma calle, en la misma casa incluso. Y esto es incluso esperado, es lo normal, es la norma. Entonces yo temo que al volver a Sonora alguna vez, pues ya no me dejen entrar, porque seguramente el pasaporte de la República de Sonora o de la República Sonorensis habrá expirado. Entonces tendré que presentar, qué sé yo, alguna visa o un visado especial que me permita estar ahí. Si es que no sucede, si es que no sucede, o si es que no me sucede como al personaje de Valadez, y me encuentro a mí mismo y comienzo a insultarme y comienzo a mentarme la madre por haber cambiado todo, según ese yo niño, por un, por un plato de lentejas. Y si no, que le pregunten al candidato de Morena al estado de Sonora, ¿no? Este señor Durazo, que se coloca bueno, yo me coloco en las antípodas de él y seguramente no votaría por él ni en 10,000 millones de vidas, ¿ya? Pero la acusación que se le hace desde ese regionalismo y desde ese telurismo de una no pertenencia, de un desarraigo, me parece una frivolidad, una tontería, una absurdidad. ¿Acaso? Y con esto termino. ¿Acaso sucede que eso lo supo ver muy bien Valadez? ¿Y acaso a ese sonorense exiliado y ahora forastero le sucede lo que a ese personaje, ¿no? Que ese yo mismo, niño, le está recriminando con celo parroquial, con celo regional, con un celo feudal, el abandono de la tierra. Bueno, son especulaciones que hago, tratando de vincular mi experiencia de lector de literatura con mi experiencia pues de lector común y ordinario de noticias como tú y como yo, y sobre todo pues para tener algo que compartir contigo aquí en este cruce de caminos, que hoy es un título más apropiado que nunca, ¿no? Un cruce de caminos, la zona de los encuentros, la zona de los diálogos, la zona de las interpretaciones, ¿no? Según los hermeneutas. Y bueno, eso es todo, yo creo, ¿no? Sí, es tiempo cumplido y nos vemos en la próxima ocasión.